Quiero que abra su Biblia ahí en Juan capítulo 5. ¿Sí? ¿Está dispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta tarde? ¿Está dispuesto a recibir lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón? ¿Sí? ¿Puede levantar una manito? ¿Está dispuesto? ¿Sí? Eso, muy bien. Vamos a leerlo, si me ayudan ahí en la pantalla. Juan capítulo 5, verso 1. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Diga conmigo, un estanque. Llamado en hebreo Betesda. ¿Cómo se llama? Betesda. El cual tiene 5 puertas o compuertas o pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Qué tipo de enfermos? Ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, dice, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía hace 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué le preguntó? Eso, ayúdeme a predicar. ¿Quieres ser sano? El Señor te pregunta en esta tarde: ¿quieres ser sano? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, que la gracia y tu poder, Señor, me ayude los próximos minutos a compartir lo que tu voz quiere decir al corazón de tu iglesia. Señor, no es casualidad esta palabra, porque si hay una carga en el corazón tuyo, es que tu iglesia sea bendecida en toda bendición, y estamos bendecidos en Cristo. Señor, si hay alguien que tenga que recibir esta palabra en este día de una manera especial, sé tocando el corazón de la manera más profunda. Padre, en el nombre de Jesús, prepara la tierra para que escuchen los oídos y sean abiertos los oídos del Espíritu, para que dé fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu casa, por tu pueblo, para que seamos bendecidos con esta palabra que venga a transformar, a dirigir, a animar, a cambiar el destino de muchas vidas, de familias y, por qué no decirlo, de ciudades, porque aquí hay hombres y mujeres que están saliendo de este lugar para transformar este Chile y los lugares donde se han enviado, para transformar el lugar, el poblado donde Dios nos lleva. Padre, en el nombre de Jesús, al compartir tu palabra, tu nombre sea glorificado y sea hecho como tú has dicho, que jamás volverá vacía. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús venía de un momento de sanidades que estaban ocurriendo muy cercano al poblado de Jerusalén, y Jesús tiene que subir a Jerusalén porque estaban ocurriendo fiestas. Estas fiestas no las especifica en el versículo 1. Sin embargo, Jesús tenía que llegar a ese lugar porque Jesús sabe el propósito de sus movimientos. Jesús sabe dónde tiene que ir porque Dios estaba con él. El Espíritu lo guiaba. ¿Se acuerda usted cuando Jesús es llevado al desierto? La Escritura dice que por el Espíritu fue llevado al desierto, y en el desierto fue tentado, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo llevó a que fuese probado por parte del enemigo. Y era el Espíritu que le mostraba el corazón de aquellos que estaban en ese lugar, de los que tenían necesidades. Era el Espíritu que le mostraba el corazón de los fariseos. Era el Espíritu que le guiaba hacia dónde tenía que encaminarse. Siendo de muy niño, a la edad de 12 años, muy cerca de donde tiene que ir Jesús ahora. Jesús tiene que ir al mismo lugar
donde él había estado cuando era muy niño, a los 12 años, donde se pierde en una fiesta muy similar, se le pierde a sus padres. Muy cerca de ahí está el templo de Jerusalén y Jesús tiene que subir a ese templo. Imagine como en esta ciudad de Santiago, un lugar similar, vamos a hacerlo muy similar a esta ciudad, y hay un cerro, hay una emplanada, ¿verdad? Que estamos aquí, que hay que subir a Jerusalén, y ahí se ve el templo, la magnificencia de ese templo. Y un poco más allá, alrededor de 150 metros, hay dos piscinas grandes, muy grandes, un poco más grandes que dos piscinas olímpicas y un poco más pequeñas que un estadio. Se dice que ese lugar se llamaba Betesda. Y ese lugar ya no solamente se habla aquí en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento, 8 siglos antes, ya se hablaba de que había una piscina, un lugar, un estanque que había sido construido en el siglo 8 antes de Cristo. Y ese lugar era ocupado para juntar las aguas fluviales, para que hubiera agua en el templo, hubiera agua en la ciudad, y se ocupara como un lugar donde hubiese agua dispuesta para el lugar. Pero en esa construcción pasaron 8 siglos y entre medio, más o menos en el siglo II, se construye otra piscina al lado. Era una piscina que estaba en el lado norte y otra que había en el lado sur. Y estaba a 150, 200 metros aproximadamente del templo de Jerusalén. No sé si me sigue con la idea, ¿sí? Haga cuenta como que usted está viendo una catedral, un lugar grande, y a 200 metros usted tiene 2 piscinas gigantes. Ese lugar se llamaba Betesda. Betesda es una palabra que deriva de 2 términos, en hebreo y en arameo, que significa la casa de la gracia o la casa de la misericordia. Es ahí donde el Espíritu estaba llevando a Jesús en ese instante, en ese momento donde había una fiesta. Pero en ese lugar yacía gente que estaba necesitada. Todo era fiesta. Había que subir a Jerusalén, había que subir a adorar al templo, había que subir a adorar a Dios. Todo era fiesta. Dios venía a escuchar la adoración de su pueblo. Parece que Dios ponía mayor atención en ese momento. Pero Jesús se hace un tiempo y va al lugar donde están los necesitados. Porque el Espíritu lleva su palabra donde hay necesidad. Se dice, los eruditos dicen, que en ese momento se corría un rumor de que algo sucedía cuando esas aguas se movían. Algo sucedía cuando esas aguas tenían una especie de burbujeo. Era la segunda piscina, la primera que se había construido en el siglo 8 a.C. y esta segunda, la del lado sur. Y en esa segunda piscina es donde estaban los ciegos, estaban los cojos, estaban los enfermos. Mientras todos disfrutaban, donde todos lo estaban pasando entre comillas bien, porque no solamente venía a ser redimido de los pecados, a pedir por las peticiones personales, ¿sí? Y adorar a Dios porque Dios me había perdonado y también me había bendecido. Pero había gente que llevaba mucho tiempo sufriendo. Los eruditos dicen que se corría ese rumor de que se movían las aguas para que no molestaran en la ciudad a los peregrinos, los enfermos. Parece que a veces la gente necesitada estorba. Parece que a veces la gente que tiene mayor necesidad nos estorbara. Pero Jesús le importa quién tiene la mayor necesidad. Jesús va no en pos de la fiesta, va en pos de la necesidad. Jesús se aleja, está a 200 metros del jolgorio, la fiesta, el griterío, el humo que subía. Pero había una piscina donde estaba el dolor, donde estaba el quebranto. Y yo vengo a decirte en esta tarde, porque a mí no me tocaba predicar, hermanos, me tocaba la otra semana. Pero hoy vengo a decirte de parte del Señor, lo que el Señor venía poniendo hoy día en la tarde junto a mi esposa cuando estábamos orando por esta palabra. Dios quiere obrar en la necesidad más profunda del lugar donde tú estás.
Pareciera que las cosas a lo mejor a muchos le está yendo muy bien, pero hay mucha gente que está sufriendo hoy día. Pero quiero decirte en el nombre del Señor, Jesús se acerca a tu estanque. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Sin ilusiones, sin sueños, sufriendo el dolor, la prueba, el proceso de la enfermedad, el dolor, el quebranto, la deuda. Tantas cosas que nos pasan a los seres humanos, que a mí me pasan, hermano. Y nosotros los seres humanos necesitamos que alguien entienda lo que sufrimos. Y se decía que este lugar venía un ángel. Hay todo un tema teológico detrás, que si ese ángel realmente era real, si era un mito, era una leyenda, si eso lo añadieron después. No me quiero meter en eso, ¿ya? Para eso venga el Instituto Bíblico 2025. Pero quiero decirles que se decía que era una especie de leyenda, que había un dios, ¿verdad?, que se llamaba Esculapio, que era el dios de la salud, que tenía un bastón. No sé si usted ha visto el símbolo de la salud, que es como un bastón y una serpiente, lo ha visto, que hoy día se ocupa, que es el símbolo de la salud. Bueno, ese Dios, porque había mucho sincretismo, y ese Dios se supone que sanaba, y que se había propagado esa idea de que ese Dios también seguía sanando. Entonces había una mezcla entre lo que creían los judíos y lo que creían los paganos. Y creían que ese Dios también podía sanar, y se supone que esas piscinas, parte de esa sanidad probablemente lo hacía este Dios. Y Jesús tiene que ir a ese lugar porque es un encuentro inesperado. Porque tiene que encontrarse con un hombre que no esperaba ser llamado por Jesús. Porque Betesda significa el lugar de la gracia, la casa de la gracia. Y la gente estaba esperando de la autoridad y la sanidad de un lugar de donde no viene. El bastón en este Dios significaba la autoridad, y la serpiente significaba la salud, porque la serpiente va renovando su piel. Eso es lo que creían los griegos. Esta era una mezcla entre griegos y romanos. Se lo cuento un poco históricamente para que entienda el contexto de lo que sucede ahí y por qué se acercaban ahí. Entonces, esta idea que tenían los enfermos era errada. Estaban en un lugar buscando a alguien que podía sanarlos, pero tenía que aparecer alguien que rompía la autoridad, el bastón, y rompía la mentira de la serpiente. Porque los dioses de este mundo, las promesas de este sistema, no vienen a suplir a la gracia, vienen a engañar a la gente diciendo que hay mayor bendición en otras cosas y que hay salud eterna en otras cosas. Nuestra esperanza no está en aquellas cosas, ni en el báculo de la autoridad política, ni en el báculo de la autoridad de tantas ideas e ideologías que se mueven en el mundo, ni la salud temporal que nos da este mundo. Nuestra vida y nuestra autoridad depende de Dios. Es el Espíritu que lleva a Jesús a encontrarse con este hombre. Es un encuentro inesperado porque este hombre llevaba, ¿cuánto? 38 años esperando que supuestamente esas aguas se movieran. Esas aguas se movían porque debajo, miren, imagínense lo que creen las personas, las leyendas, los mitos populares cuando creen, no, si me va a sanar una persona que me lee las cartas, se dice que sana. ¿Sí? Me tiraron las cartas y decía que yo iba a conocer a alguien. O escucho a alguien que me dice, mira, si tú visitas a tal persona, va a decirte lo que tu porvenir. Y así hay tantos mitos que hoy día siguen corriendo, ¿sí? Hoy día la brujería y todas estas cosas que aparecen en la televisión como pan de cada día. Pero ahí creían que algo sucedía. Y el estanque tenía un movimiento natural de las aguas cuando abrían unas compuertas que estaban por debajo y burbujeaba de vez en cuando. Y ellos creían que ahí venía la sanidad, hermano. Qué tremendo cuando las cosas a veces son ficticias y también nos creamos la idea de un Dios también más allá de nuestras propias
formas de entender a Dios. Por eso tiene que acercarse a un Jesús humano. No sé si me va siguiendo. Un Jesús que sufría, que entendía el dolor, pero que era guiado por el Espíritu para traer la transformación al corazón de un hombre que venía sufriendo casi 40 años. Te hago la siguiente pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo dudas de que Dios está contigo? ¿Dudas que Dios te ha dejado? ¿Dudas que Dios te ha desamparado? ¿Cuánto tiempo has pensado a lo mejor llevando esa lucha? ¿Y cuándo voy a lograr esto? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios no me escucha? Ese hombre era del pueblo de Dios y estaba creyendo en otras cosas. ¿En cuántos lugares te refugiaste? ¿En cuántos hombres? ¿En cuántas mujeres? ¿En cuántos vicios? ¿En cuántas cosas nos refugiamos en otra época? Pero tiene que aparecer Jesús al encuentro con un hombre que tiene que abrir su corazón y reconocer que Él era el único que tenía la autoridad para sanar. Has esperado tanto tiempo, pero quiero decirte en el nombre del Señor, hermano, que ese día es hoy. Ese día es hoy, hermano. La gracia del Señor es cada mañana, porque cada día se renuevan esas misericordias. Es Bethesda que se manifiesta cuando le creemos a Dios. Es la casa de la misericordia que Dios manifiesta cuando decidimos, decidimos creer en Dios, que Dios obra en medio de todas las necesidades que nosotros hemos dispuesto delante del Espíritu. Señor, tú conoces mi oración. Tú conoces cuando clamo a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Y a veces despierto antes de tiempo y le digo, Señor, tú conoces la petición de mi corazón. Años. Yo tengo una petición de años. Y quizás tú también. Pero viviendo el proceso, viviendo la vida, confiando en Dios. Porque yo sé que Jesús está conmigo. Jesús está contigo, hermano. Y si yo me paro aquí, cuando estoy cantando y usted me ve con ganas, con fuerza, es porque hay uno que me sostiene. Hay uno que me ha sostenido en el momento más difícil de mi vida. Ha sostenido a mi familia. Es el Espíritu que nos llena cada día para seguir adelante el camino de la fe. El mundo no entiende estas cosas que estamos conversando acá. El sistema no entiende. Nos ve adorar, nos ve cantar, nos ve saltar, nos ve reír en medio de la prueba. Pero es Jesús que está dentro de tu corazón, dentro del mío. Y cuando Jaime decía, ¿hay temporadas? Sí, hay temporadas. Pero este hombre había sufrido 38 años, hermano. Hay un dicho chileno, no sé si existe en otro lado, dice, no hay mal que dure 100 años. Pero no sé si este hombre estaba dispuesto a vivir tanto tiempo. Y si Dios le iba a dar esa oportunidad. Pero Dios permite que ese hombre se encuentre con su sanidad en su corazón. Mire, quiero leerle algo ahí. Verso 6. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Usted cree que la respuesta de ese hombre o ese pensamiento en ese minuto, dice, ¿qué me está preguntando? Si llevo 38 años sufriendo, llevo casi 40 años orando, pidiendo a quien sea, pero necesito una respuesta. Has pedido tanto tiempo, pero quiero decirte de verdad en el nombre del Señor
Cristo es la respuesta para la necesidad más profunda del corazón de los hombres. Él no necesitaba sanar su cuerpo que estaba paralítico. Él necesitaba creer que Jesucristo era el Señor. Y el dolor más profundo lo conoce el Señor, porque Él discierne todas las cosas. Él conoce tus pensamientos, Él conoce mis pensamientos, Él conoce las pruebas, las pérdidas, las ganancias. Él ha estado con nosotros en medio de todas las dificultades. Él es quien nos sostiene en medio de todos los procesos de nuestra vida, pero también es fiel para recompensar a aquellos que han sido fieles. Él permanece fiel para aquellos que han creído en su palabra. Deuteronomio 11 dice, aleluya. Aleluya, déselo fuerte al Señor. Aleluya. En Deuteronomio 11 dice los últimos versículos, cuando le está diciendo al pueblo: si ustedes me aman, si ustedes siguen mi palabra, si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Ustedes salieron de Egipto, ustedes esperaban que el río Nilo les ayudara en sus cosechas para que pudieran comer algo. Pero yo quiero decirles que la tierra prometida va a traer una lluvia temprana y una lluvia tardía para que ustedes vivan de la bendición que yo tengo sobre sus vidas. Pero si obedecen mi palabra, yo traeré esa lluvia. Este hombre se quería sumergir y le dijo: tú me acabas de hacer una pregunta. Y él no le dijo: ¿quieres ser sano? No le dijo ni sí ni no. Si usted lee el versículo siguiente, le dice: ¿quieres ser sano? Él no le dice sí, no le dice nada, le da una explicación. Porque cuando dudamos de todo, nos damos respuestas concretas. Y muchas veces le preguntamos: ¿usted cree a la gente cuando queremos orar por las personas? ¿Usted cree que Dios puede sanarle? ¿Usted cree que Dios puede obrar? Y mucha gente tímidamente dice sí. O hay gente que dice no sé. Y lo puedo entender, porque cuántas veces nos ha pasado a nosotros cuando Dios nos dice: yo puedo obrar en medio de tu prueba, y a veces dudamos. Y este hombre le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se mueve el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús no le dice: mira, te entiendo, sí, puede ser, si quieres yo te llevo un poquito más adentro, quizás ahora es tu momento, cuando se mueva el agua yo te voy a ayudar y te voy a llevar junto con los discípulos. Ven Juan, ven Pedro, yo te voy a llevar y te voy a lanzar o poner ahí junto a esas escaleritas al lado de la piscina. No ocurre eso. Jesús simplemente viene a hacer lo que tiene que hacer y le dice: levántate, toma tu cama y camina nuevamente. Hermano, ¿qué te detiene en creer lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué nos detiene en seguir avanzando como en esa tierra prometida que le estoy diciendo ahí en Deuteronomio 11, cuando le está preguntando: ¿ustedes quieren entrar a esa tierra prometida? Cristo es nuestra tierra prometida, porque Jesús es nuestro grano, es nuestro vino y es nuestro aceite. En eso se convierte esa tierra prometida. Y este hombre tenía que encontrarse con esa tierra prometida. Es un encuentro inesperado con la presencia misma de Dios. Es la cara visible de Dios al lado de un hombre que no podía ver claramente que había alguien mayor que lo podía levantar de en medio de esa gran necesidad. No podía caminar, no podía entenderlo. Sus ojos naturales no podían ver ni entender. Quizás visiblemente él veía, pero no podía entender lo que le decía este hombre. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Observaba a Jesús y solo ponía excusas. Seguiremos poniendo excusas con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tal como decía al principio,
¿Quieres ser sano? El Señor nos dice en esta tarde: ¿quieres que responda a esa petición en tu corazón? A veces estamos en el estanque, estancados, estamos detenidos, pero hay uno que es mayor que las aguas, porque es el agua misma que se metió dentro de ese hombre, lo levantó de en medio de ese lecho, tomó su cama y siguió caminando y tomó su victoria por el poder del nombre de Jesús. Yo te digo que en esta tarde te levantes, ponte de pie en el nombre de Jesús. Ponte de pie en el nombre de Jesús y le da un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Toma tu lecho, iglesia, y anda. Toma tu lecho en el nombre de Jesús. Estás orando por tus hijos, estás orando por ese proyecto en el nombre de Jesús. Toma tu lecho y anda en el nombre de Jesús. Hay un encuentro inesperado en esta tarde. Ese encuentro inesperado es hoy, contigo y conmigo. Él está diciendo: ¿entiendes? ¿Comprendes? ¿Crees realmente? Yo vine porque yo sabía tu necesidad, dice el Señor.